para todos los aquí presentes. Vamos a empezar a hacer un directo y vamos a hablar de cosas, de cómo la misma Biblia nos enseña de situaciones en las cuales ya nos enseñan perfectamente de que no tenemos que ser como Dios. Ya empezamos hablando en este directo. Empezamos hablando de este directo respecto a una realidades encriptadas en la Biblia. Un momento aquí. Un momento aquí, voy a parar aquí.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, caballeros. Vamos a hacer una cuestión aquí y vamos a empezar a leer ciertos pasajes bíblicos encriptados que nos van a hablar de lo sádico, tétrico y diabólico que es la institución matrimonial. Y te voy a mostrar algo donde el mismo Dios fracasó como esposo. Te voy a mostrar bíblicamente que Dios fracasó como marido. ¿Ya? Saludos para Márquez Farid, 55 ALX, Santiago Q Restrepo, D Atec del Kaiser, 55 LX. Ya, mientras van llegando los demás, vamos a cantar una salsa de Frankie Ruiz. ¿Por qué me gusta tanto Frankie Ruiz? Uno, porque uno de los mejores salseros de toda la historia, y porque su música es tremenda de Red Pill. ¿Ya? Vamos a empezar a escuchar y aprender cosas. Saludo para Ángel Arce. A empezar a aprender cosas que realmente estamos viviendo en la actualidad. Y seguimos de la siguiente manera. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Pasas encima de mí dando vueltas. Te disculpo un momentico aquí, no sé por qué se destempló tan rápido. Yo que soñaba con ser en tu vida el terminar de tus vueltas al mundo, te vi pasar como nave perdida de aquí para allá sin encontrar tu rumbo. Quise pararte pero iba sin freno y tus baladas me hicieron pedazo, porque contigo quedé destrozado, porque no hiciste ninguna parada. Yo que te pedía siempre a mi lado, pero el día menos pensado tú te me fuiste de mi lado. Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Ninguna mujer a mí me había lastimado, pero contigo yo quedé destrozado. Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Bueno, vamos a hablar acerca del fracaso matrimonial de Dios. ¿Ya? Saludo para My Five to Life. ¿Ya? Entonces, para que veas que Dios fracasó como esposo, el que tiene el dominio del universo no pudo ser capaz, ni siquiera la fuerza, de conquistar a una esposa insatisfecha. ¿Ya? Dios es el arquetipo, el Dios bíblico es el arquetipo de hombre tradicional que lucha por mantener a la familia y fracasa en el proceso una y otra vez. Mientras el malote, el drogata, el heroinómano, el sicario, el narcotraficante se las lleva a todas, simplemente también por el interés. Pero vamos a un pasaje bíblico
que demuestra, ya, pero antes de hacer leer este pasaje bíblico, vamos a escuchar un preámbulo. Resulta que Dios se dignó en rescatar un pueblo, ya, acerca que Él prometió, como Él le prometió a un hombre llamado Abraham, de que su descendencia iba a ser como la arena del mar, ya, iba a ser más numerosa que las estrellas del cielo. Dicha situación, Él hizo la promesa, el pueblo que Él eligió estaba siendo brutalmente y salvajemente pisoteado por toda la cúpula de Egipto para ser esclavizados en Egipto durante 400 años. Luego que los saca de Egipto, tiene la particularidad de mirar y de pretender en observar una realidad inmersa en este escrito, porque si tú lees la Biblia, ¿ya? Si tú lees la Biblia como religión, realmente te estás perdiendo de una de las mayores obras literarias donde te demuestra la psique humana de una manera amplia. Y el próximo video será Adán aún no despierta. Quiero que te lo esperes. El otro directo se llamará Adán aún no despierta. Situación por la cual tenemos que, saludo para Paul André, situación por la cual nosotros tenemos que tener la interés y la realidad de mirar las cosas en la Biblia con fines de entender la naturaleza humana, que fue escrita de esta manera, encriptada, para que pocos tengan la capacidad de observar que todo lo que estamos viviendo es solo burda manipulación. ¿Ya? Entonces, cuando empecé a cantar esta situación, tú eres la rueda, yo soy el camino. Es decir, la rueda quiere decir de que esa mujer rodaba y le hacía el remolino, ya, al pepino de muchos. Y el tipo tenía la facultad de decir que él pensaba, ya, en ser en la vida de ella, el terminar de las vueltas al mundo. Ya la vio pasar como una ave perdida de aquí para allá sin encontrar su rumbo. Ya ninguna de las ruedas que había pasado por este hombre lo habían lastimado, pero ya. Y le pasaron telas más pesadas, o sea, muchas mujeres de mayor nivel que esta mujer, pero con ella quedó destrozado porque no hizo ninguna parada. Lo hizo polvo. Él creía que podía redimir o cambiar a alguien completamente descompuesto. Y déjame decirte que cerdo mierdero jamás pierde su vicio. ¿Ya? Saludos para Javier González Fer fiel al fuego. De la misma forma que Frankie Ruiz emite a través de esta canción, Dios tiene la particularidad de recoger a la más fea, es decir, al pueblo de Israel siendo esclavizada, una mujer completamente esclavizada, maltratada por los egipcios, los saca de Egipto y resulta que en el proceso, mientras va tratándole de llevar a mejor vida, es decir, a la tierra prometida, siempre esa mujer llamada Israel protestaba y renegaba al marido de haberla sacado del lugar donde estaba siendo esclavizada. Porque allá donde estaba siendo esclavizada comía carne, no le faltaba alimento. Ya solamente pensaba en sus necesidades contractuales respecto a su biología, a su alimentación del día en curso que estaba viviendo. No pensaba en un mejor mañana. Su vida solo estaba ensimismada en seguir viviendo de esa misma forma explotada. Y de esa manera, cuando Yahvé sacó a ese pueblo, siempre llegaba y siempre lo castigaba, lo trataba, le pagaba de acuerdo a sus acciones. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí a recibir las tablas del pacto,
encontró al pueblo haciendo semejante de orgía en virtud de adorar al becerro de oro, lo cual Moisés mandó a darle cuchillo a todos aquellos que habían hecho semejante de orgía, principalmente a los cabecillas que venían de Egipto, que eran proclives enemigos potenciales de Moisés y Aarón. Cuando te das cuenta de esta realidad, nosotros miramos de una forma fehaciente de que básicamente estás notando de que ahí mismo te está facilitando de que no es nada más que el marido, en este caso Moisés, ya simbología del marido, en nombre de Yahvé, fuera 40 días y 40 noches al monte Sinaí para hablar con Jehová, y pese a que ellos veían la nube y todo, decía de que Moisés había muerto, y solo en 40 días y 40 noches, donde no tuvieron al líder, ya Israel había buscado otro Dios. ¿Qué te hace pensar a ti que una humanidad que cambia, voluble, que cambia de ídolos, no importa si puede ver hasta la misma gloria de Dios, siempre que esa gloria no se presente de manera continua, va a empezar a mirar a los lados y a buscar otros dioses u otros ídolos, simbología de sus amantes? Luego llegan y conquistan a la tierra prometida, pero al pasar esa generación empezaron a adorar de manera indiscriminada a otros dioses y a juntarse con los demás pueblos, aprendiendo cuestiones indignantes, tales como los sacrificios humanos, sacrificios de niños, orgías de todo tipo y desmadres brutales, donde lo que no podemos siquiera pensar o llegar a nuestros pensamientos, estas personas lo vivían porque los demás pueblos lo hacían. Teniendo en cuenta esta particularidad, ¿ya? Teniendo en cuenta esta particularidad en una realidad perenne, vamos a leer las dos hermanas adúlteras. El Señor me dirigió a mí palabra. Hijo de hombre, te cuento que había dos mujeres hijas de una misma madre. ¿Ya? Desde jóvenes se dejaron manosear los senos. Desde jóvenes se dejaron manosear los senos. O sea, todavía no la habían embestido. ¿Ya? Muy pequeñas, ya estaban alborotadas. ¿Ya? De una manera sincrética. Está hablándote aquí precisamente de dos pueblos. ¿Ya? En Egipto se prostituyeron y dejaron que las acariciaran sus pechos virginales. La mayor se llamaba Aholá, que es básicamente lo que es Israel. ¿Sí me dejo entender? Israel. Y la menor Aholibá, es decir, llegando a ser Judá. Dos pueblos en un pueblo que básicamente tenía la particularidad en mirar y en observar una realidad intrínseca de que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos: el reino de Israel y el reino de Judá. Es decir, el reino de Israel era Aholá, ¿ya? Y el reino de Judá, Aholibá. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas. Aholá representa a Samaria y a su a Samaria y su hermana Aholibá a Jerusalén, es decir, Judá. Mientras Aholá me pertenecía, me fue infiel y se enamoró perdidamente de los amantes sirios, todos ellos guerreros vestidos de púrpura, gobernadores, oficiales, jóvenes apuestos y hábiles jinetes. Como una prostituta se entregó a lo mejor de los asirios y se contaminó con todos los ídolos que pertenecían a sus amantes. Jamás abandonó la prostitución que había comenzado a practicar en Egipto. Es decir, nunca, a pesar de que Jehová fue por así decirlo, el hombre, el caballero blanco que quiso rescatar a la damisela en apuro que estaba siendo prostituida en contra de la fuerza, y que al mismo tiempo se dejaron manosear sus pechos cuando eran jóvenes, podías darte cuenta de una realidad intrínseca, que hay un dicho que dice
que cuando un caballero blanco trata de salvar a alguien que está en el abismo y que el abismo ha entrado en lo más profundo de su ser, ese ser, por mucho que trates de hacerlo, es irredimible, porque en el fondo, a pesar de que está llevando una mejor vida, quiere seguir revolcándose en la putrefacción en la cual estaba. Ya tú me estás entendiendo de manera encriptada lo que estoy diciendo. ¿Ya? Fueron muchos los que se acostaron con ella. Fueron muchos los que acariciaron sus pechos virginales y se apasionaron con ella. ¿Ya? Por eso la entregué en manos de sus amantes, los asirios, con quienes ella se apasionó, y ellos la desnudaron y le quitaron sus hijos y a sus hijas, y a ella la mataron a filo de espada. Fue tal el castigo que ella recibió, que su caso se volvió una advertencia para las mujeres. Aunque su hermana Aholiba vio esto, que las consecuencias del pueblo de Israel, el cual el reino de Israel del norte fue completamente destruido, ya, a pesar de que vio las consecuencias que iba a hacer el ser mala con su marido, ella dio rienda suelta a sus pasiones, se prostituyó aún más que su hermana. Ella también se enamoró perdidamente de los asirios. Todos ellos gobernadores y oficiales guerreros vestidos de mucho lujo, hábiles jinetes y jóvenes muy apuestos. Yo pude darme cuenta que ella se había contaminado y seguido el ejemplo de su hermana, pero Aholiba llevó más allá sus prostituciones. Vio en la pared figuras de caldeos pintadas de rojo, con cinturones amplios, con cinturones y amplios turbantes en la cabeza. Todos ellos tenían aspectos oficiales, se parecían a los babilonios originarios de Caldea. Al verlos, ella se enamoró perdidamente y envió mensajeros a Caldea. Los babilonios vinieron y se acostaron con ella en el lecho de sus pasiones, a tal punto la contaminaron con sus prostituciones que ella se hastió de ello. Pero exhibiendo su desnudez, practicó con descaro la prostitución. Entonces me hastié de ella, como antes me había hastiado de su hermana. Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud, cuando en Egipto había sido prostituta. Allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como los de un caballo. ¿Ya? Esta es la parte donde voy a incentivar. ¿Ya? Ezequiel 20. Espera un momentico, vamos a ver. Ezequiel 23, capítulo 23, versículo 20. Te dicen, no leas la Biblia porque la Biblia te va a llenar la cabeza de mierda. ¿Ya? Muchos te dicen así, pero resulta y pasa que en la Biblia te está mostrando de manera encriptada el nivel de la realidad de lo malagradecido que son los seres de luz. ¿Ya? Y principalmente la humanidad en sí, por ser esta forma de particularidad en la que muestra de una mujer, una esposa, es básicamente la humanidad. ¿Ya? Es que realmente es ginocéntrica. Es una sociedad completamente afeminada desde hace muchos siglos. ¿Ya? Que la única manera para que vuelva otra vez la masculinidad tiene que llegar la aniquilación, la destrucción, y luego empezar a reconstruirla de cero. Es cuando empieza a volver a la masculinidad. Siempre ha sido una humanidad que le ha gustado la depravación sexual, ya el juego con los esfínteres, ya entrar por todas las cavidades, hacer todas las bacanales existentes, perversiones repetitivas, ya. Los patricios y los efebos quieren otra vez instituir la metodología de los patricios y efebos a través del arco iris, ya. Así como dice Ángel Arce, y bristofilia. Y a pesar de que Yahvé llevó a Israel a buen término, y pese a que destruyó al reino de Israel por su múltiple idolatría, Judá no aprendió de ello, sino que se empezó a prostituir, a practicar todas las depravaciones e idolatría maldita en la cual estos hacían enardecer la ira de Yahvé. ¿Ya? Y por más que la gente no quiera ver, que mirar que Dios es un esposo
que tuvo una esposa llamada Israel, y dicha esposa nunca le fue fiel, jamás lo amó. De hecho, Israel lo miraba como mira una mujer a un sin, a un beta. Lo miraba con asco. ¿Por qué? Porque le pedía santidad, le pedía justicia, integridad, y a las mantis, a esta mantis, esposa de Yahvé, no le gustaba ni la santidad ni la integridad. Quería vivir su vida pasional orgiástica que tenía en Egipto. ¿Ya? Y en el versículo 20 dice, se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como lo de un caballo. ¿Ya? Le gustaba que le llegaran hasta las rodillas. ¿Ya? Para embestirla a profundidad. ¿Sí me va a entender? La epistofilia es real. Fue tatuarme porque un pendiente por coger un cigarro y me echaron encima. Entonces el asunto es una realidad intrínseca. Ella se había enamorado de sus amantes perdidamente, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como los de un caballo, y echó de menos la lujuria de su juventud, cuando los egipcios manoseaban los senos y le acariciaban sus pechos virginales. Por eso a Jolibá dice el Señor Omnipotente: voy a incitar contra ti a tus amantes, de los que ahora se estás hastiada. De todas partes traeré contra ti a los babilonios, caldeos, a los de Pecod y Coá, con ella a los asirios y todos los jóvenes apuestos, gobernantes, oficiales, guerreros y distinguidos, montados a caballo, y vendrán contra ti con muchos carros y carretas, con multitud de ejércitos, cascos y escudos, y les encargaré que te juzguen, y te juzgarán según sus costumbres, y descargaré sobre ti el furor de mi ira, y ellos te maltratarán con saña, te maltratarán la nariz, las orejas, y tus sobrevivientes los aniquilarán a filo de espada, y te arrebatarán tus hijos y a tus hijas, y los que aún queden con vida serán consumidos por fuego. Tienes que mirar el nivel de relación tóxica que había entre Yahvé y el pueblo de Israel. ¿Ya? El nivel tan tóxico que había en una relación entre un hombre que va a un cabaret a rescatar a la trabajadora sexual. ¿Sí me entiendes? A la trabajadora sexual. Se van a los cabarets a rescatar, a rehabilitar trabajadoras de cabaret. ¿Ya? Trabajadoras sexuales. A rehabilitar a las prostitutas. Eso fue lo que hizo Yahvé. Yahvé se fue a Egipto a rescatar para convertirle en esposa a una prostituta. Y Yahvé nos enseña a través de su experiencia, exactamente, a través fiel al fuego. Yahvé es el propio salva, lo que acabas de decir tú, porque fue mi prostituta, me aniquilaría el video. Yahvé, en vez de buscar un pueblo virginal comprensivo, se fue a rescatar a una de las trabajadoras más arrastradas que existe. Se fue al cabaret llamado Egipto para sacar a una prostituta de ahí y convertirla en su esposa. Y cuando se casó ya como con el caballero blanco llamado Yahvé, dicha mujer, acostumbrada a las prostituciones, nunca dejó de hacer lo que hacía por debajo de cuerda. Nunca le fue fiel a Yahvé. ¿Ya? Imagínate, se le hicieron al mismo Dios. Ahora imagínate lo que te va a costar a ti. Si tú crees que ella va a cambiar por ti, ella no va a cambiar por ti. Aparentará, que es muy distinto. Aparentará. Pero ella sinceramente no tendrá ningún tipo de criterio por tú tratarla. Ahí es donde tú empiezas a notar de que hay un montón de hombres que se están casando evangélicos con actrices del no por. ¿Ya?
Actrices del no por, así como dice JP, también muchas se entregan a la iglesia, pero antes se entregaron al Brian, al Kevin y a medio pueblo. Muchas actrices del no por que le han, así, que es como que tuvo amantes, como dice Ezequiel 23, capítulo 23, versículo 20, las cuales se habían enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y el semen como del caballo. Esas actrices porno estaban acostumbradas a hombres que tenían unos bates de béisbol entre las piernas. Y están notando un montón de saludos para Alejandro Espejo. Si Dios no pudo, ¿qué nos queda a nosotros simples mortales? Exactamente 55 ALX. Mira, Dios trató de rehabilitar a una prostituta y nunca lo logró. Hasta el sol de hoy, en oculto, adoran al diablo. Saludos para Arthur Mitou MX. Aparecen a Yahvé, pero en oculto adoran y se acuestan con el malote de turno llamado Satanás. Alta traición. Y cuando tú notas ese montón de betas evangélicos de Estados Unidos casándose con ex actriz de no porno, que han recibido amantes que la tienen como la de un asno, ¿crees tú que esos sí van a satisfacer las cavidades de estas mujeres acostumbradas a ser embestidas por hombres que la tienen del tamaño de un asno? ¿Qué te hace creer eso a ti? Exactamente, Ángel Arce. Quizás ya esté... No creo que esté resentido. Ya pasó su red pill. Está en una fase en la cual ya no le importa absolutamente nada. Su naturaleza es la traición, no se respetan a sí mismas, que te hacen pensar que van a respetar a ti. Exactamente. El síndrome del caballero blanco es la maldición. Excastrites porno. Exactamente. Mira, Yahvé quiso rehabilitar a una actriz no porno y no pudo. No pudo. No lo logró. Ya. Una esposa que la saca de Egipto de esclavitud le hace milagro, abre el mar muerto, el mar rojo, camina en lugar seco, camina en el desierto. Y te voy a decir una situación. A pesar de que era un caballero blanco, cuando se enfurecía con la ex prostituta llamada Israel, la golpeaba y la maltrataba, y luego otra vez la echaba y luego la perdonaba. Era una relación, la relación de matrimonio de Yahvé e Israel era una relación ultra tóxica. ¿Ya? Ultra tóxica. Para el amante del hombre perfecto es que la tiene como un asno. Esa es la única razón para ser perfecto. Saludos para Mike. Aquí en este canal hablamos de la Biblia desde otro ángulo. Un ángulo brutal. ¿Sí me entiendes? Aquí estamos hablando de una verdad desencriptada. Exactamente la cristofilia que retrata la Biblia. El curioso es que solo vale el arrepentimiento, a pesar de que sabes que no cambiará, no va a cambiar. Hay un dicho que tenía mi abuelo y varios aquí en Colombia: cerdo mierdero jamás perderá su vicio. ¿Ya? De hecho, hasta el mismo Salomón, supuestamente que escribió Eclesiastés, decía que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Ya? Y es una situación en la que muchos predicadores jamás te hablan de estos versículos en la Biblia porque están convencidos de que alguien sumergido en el nivel de tinieblas
¿Ya? Sumergido en las tinieblas, no puede cambiar. Pero veamos en el pasaje, ¿ya? En este pasaje, en el 21, dice: así echó de menos la lujuria de su juventud cuando los egipcios la manoseaban los senos y la acariciaban sus pechos virginales. Por eso, ¿ya? Voy a incitar contra ti a tu amante de los que ahora estás hastiada. Mira lo que dice. Ella, o sea, el pueblo de Israel, después de haber hecho los bacanales más depravados que existe, llega un momento en que llegan al hastío. Han saciado todas las depravaciones que han podido. ¿Y sabes qué hace Yahvé para castigar? O sea, ok, yo sé que ya te cansaste de vivir una vida depravada. Ahora te voy a castigar. Voy a hacer que tus múltiples amantes te hagan daño a ti. Y fue cuando el pueblo de Judá empezó a colapsar y a chocar contra el muro. Ya los amantes no la miraban. Estaba envejecida porque ya estaba hastiada de amantes. Y así les pasa, quedan hastiadas porque ya de tanta multiplicidad de amantes, ya la oxitocina y la dopamina no se produce en el cerebro. Ya no genera dopamina todas las aberraciones que hacen en la cama. Por eso, así como el pueblo de Judá se hastió porque ya no le generaba la dopamina el estar sumergido en el lodo. Exactamente, es como un síndrome de Estocolmo a nivel masivo, ¿ya? Quedan hechas polvo, exactamente, quedan destruidas. Han pasado por droga. El pueblo de Judá, en representación como esposa de Yahvé, pasó por droga, múltiples amantes, hacía triple penetración, todas las aberraciones. Llegó un momento que se hastió porque ya no sentía nada, ya no le generaba nada de las perversiones que hacía a nivel espiritual. Aquí estamos hablando de una manera espiritual. No le generaba placer y quedó hastiada y cansada, así como Mia Khalifa y muchas que después de disfrutar en la industria del no-por, empiezan a hablar mal del mismo. Pero no es tanto porque son moralistas, sino porque ya les quema las entrañas el seguir viviendo algo que ya no las satisface. Y luego que quedan destruidas por semejantes de miembros como asnos. Pobre del beta que se le ocurra recoger a un pueblo así, a una mantis así, está destruida, no la puedes reparar. Es irreparable. Exactamente, el muro masculino es cuando te casas. Una vez que una mujer prueba de todo, ya nunca podrá hacer 3.0 y te lo estoy mostrando. Yahvé fracasó como esposo. Escogió a una cabaretera como esposa para cambiarla y nunca lo logró. Esa es la imagen que te vende el sistema, que tú seas como Yahvé, a tratar de arreglar lo que ya está descompuesto. Y créeme, muy pocas veces alguien cambia realmente. No estoy diciendo de que esta persona no cambie, pero eso es muy pocas veces ocurre. Eso tiene que ser un milagro divino dado por el ¿ya? Exactamente, Alejandro Espejo. Te estoy mostrando que las religiones, incluyendo el Dios del Antiguo Testamento, es un arquetipo mental de un mangina. Lamecalzones eyaculados por múltiples amantes. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Ya? Devorasobras. Si es el Dios verdadero, pudo haber aniquilado a toda la humanidad y crear otra nueva. Lo pudo hacer y lo puede hacer. Yo no sé cuál es la percepción que tiene Yahvé de la humanidad.
en tratar de salvar algo que no se puede salvar. ¿Ya? Solamente con pocas excepciones. Y la gente que trata de vivir una vida honesta es precisamente la más maltratada. Exactamente. Hablar de huir de la mujer adúltera o de Sansón, David, que también fracasaron por una mujer, exactamente. Reinos destruidos. Y hoy no vamos a hablar de David ni de Sansón. Estamos hablando de Yahvé. Mira el ejemplo de Yahvé. Exactamente. Lana Rhoades quiere que quiten todo su video de internet. Puede quitarlo, pero de todas maneras alguien lo subirá por otro lado. Después de disfrutar de sus múltiples amantes, como dice Ezequiel 23:20, con hombres que la tienen del tamaño de un burro y su semen como caballo, quieren que borren su pasado como si no hubieran pasado nada, cuando por dentro tiene una cantidad de secuelas psicológicas y neuroquímicas bastante serias. ¿Ya? Salomón fue el Dan Balsaria de su época para terminar igual de solo y con un reino destruido. Eso le pasó a Salomón. Tuvo 700 esposas, 1000 concubinas y terminó con un reino destruido, en la ruina. Ya, la misma Biblia dijo que la promiscuidad de tener tantas mantis a su disposición lo terminaron llevando a la miseria. Quiere que saquen todos sus videos, eso que se haga responsable de sus actos. Es imposible, nadie le va a sacar porque ya firmó. Está embarazada, creo, pobre niño, preferiría morir si fuera su hijo. Al principio, cuando se casan con una no-por, es pura miel sobre hojuelas, pero luego el hombre ve en internet todo lo que hizo su esposa y se trastorna. Exactamente. ¿Cómo es posible que un hombre, cómo es posible que un hombre haga lo que hizo Yahvé? Fue y escogió de Egipto a una prostituta. Y dicha prostituta, en todo el trayecto de toda la historia bíblica, jamás obedeció a su marido. Siempre lo detestó. Siempre prefirió a Baal, a Astarot, a Astarte, Ishtar, prefirió a Lili, prefirió a cuanta deidad demoníaca que existiera, pero odiaban a su marido Yahvé, porque Yahvé representaba valores reales, valores reales, tal como la destreza, meritocracia, limpieza, el vivir adecuadamente. Eso no le tramaba a la esposa de Yahvé, que había estado acostumbrado en Egipto a recibir embestidas pélvicas hardcore, como si fuera pistón de carro, de los ídolos de Egipto. ¿Están notando esta realidad? Yo sé que de pronto a los que son más religiosos les va a quemar este video como el fuego, pero es que la misma Biblia te muestra la relación tóxica que tuvo Yahvé en casarse con una prostituta en representación a lo que fue el antiguo Israel. Luego le parió hijas, una se llamó Ahola y la otra se me olvida, Aholá, y la otra se llamaba, ¿cómo es que se llamaba la otra? Aholá y Aholibá. Y ninguna de las dos fueron fieles a la vida que le pedía Yahvé. Ya. Exactamente. Hasta llegan a la coprofagia y consumen vómitos. Santiago Curra Estrepo: la religión no sirve para nada, pero la Biblia te enseña una realidad intrínseca de cómo opera el ser humano. Es un libro encriptado que dice muchas verdades incómodas, y precisamente los regímenes fascistas les gusta destruir la Biblia
Ya, y no te permite, y te dicen, no, la Biblia no vale nada, pero no te permiten leer la Biblia desde una óptica cruda y real para que entiendas cómo procede la humanidad. Ya, tienes que saber cómo leer la Biblia. No la leas como un libro de un Dios allá arriba mirando hacia abajo. Míralo como simbolismo de las distintas formas de pensamientos humanos que de manera cíclica se repite una y otra vez. Ya, los Hassassin interpretaban el Corán y la Biblia de manera alquímica y muchos grupos también. Entonces, cuando tú te das cuenta de esta realidad, ya estamos notando un asunto que muchas personas no quieren tratar. Y es cuando viene la figura del sin, un arrastrado, ya, un arrastrado poco hombre que es capaz de traicionar a los hombres de su familia simplemente por el hecho de que los acepten siendo unos miserables en vida, ¿ya? Y cuando tú te das cuenta de esta realidad, los sin, entes biológicos que simplemente siguen su biología como animales encapsulados y atrapados, ¿ya? Encapsulados y atrapados en una vida para ser unos lamecalzones, ¿ya? Y cuando te das cuenta, todo el tiempo de ser un arrastrado, de vender su alma al diablo con tal de tener aprobación de quienes lo desprecian, ¿ya? Es alguien de valor tan inferior, ¿ya? De valor tan inferior. Yo jamás seré un sin. Protégeme con tu vida. A sus órdenes, mi reina. Ya, es un ser tan inferior, tan aplastado como una cucaracha que traiciona a los hombres que están sufriendo y le importa el sufrimiento de los de su género o sexo con tal de exaltar a la otra mitad de la población que solo son simples humanos deificados por una leyenda inexistente. ¿Ya? Y cuando notas esta particularidad, puedes notar perfectamente cómo traicionan. Hacen videos llamando al MGTOW hombres violentos cuando nosotros ni siquiera jamás hemos incentivado en hacerle daño. Yo tengo hijas. A mí cualquier hombre que le haga daño a mis hijas, lo poco que me queda de humanidad, voy a hacerle tanto mal a ese hijo de puta que iría a prisión por placer de hacerle daño en caso tal de que alguien le haga daño a mis hijas. ¿Ya? Ese es el verdadero patriarcado. El patriarcado protege a los suyos. El patriarcado protege y llama a sus hijas. Aquí nadie habla acerca de en contra de las mujeres. Estamos hablando de la hipocresía llamada relaciones matrimoniales que son pura hipocresía. O sea, hasta el mismo Dios fracasó en un matrimonio con Israel. Dios fracasó. Porque primeramente recogió a una prostituta. ¿Ya? Y esta situación muchos no la toleran. Porque piensan de que uno está hablando de una óptica irrespetuosa. ¿Ya? Y yo quiero que tú veas esta particularidad donde resulta y pasa que al pobre profeta Oseas
El pobre profeta Oseas. ¿Sí me entiende? El pobre profeta Oseas, el mismo Yahvé, como cuando te llamaba Yahvé de profeta, tenías que hacer lo que él decía, o si no te aniquilaba. Oseas se casa con una prostituta ordenado por el mismo Dios. Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Berí, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Porque los israelitas me abandonaron y se portaron como las prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Y entonces Dios le dijo: Oseas, el rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército y castigaré a su descendiente, que acabaré con el reino de Israel. Por eso tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Tiempo después, Gomer volvió a quedar preñada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a José: a esta niña la llamarás Lo-Ruhama, que quiere decir no compadecida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. Solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá. Yo mismo los salvaré, y para eso no necesito ni ejércitos ni armas. Cuando Gomer dejó de darle pecho a Lo-Ruhama, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo: o sea, a este niño lo llamarás Lo-Amí, que quiere decir no mi pueblo. Porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Pero un día los reinos de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se pueden contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirle: ustedes no son mi pueblo. ¿Ya? Siempre tuvo esa facultad de tratar de amar a los seres humanos. ¿Ya? Y esa metodología que él tiene, los que escribieron la Biblia quieren que el hombre sea un sufrido como Yahvé, en tratar de cambiar gente que no quiere cambiar, quiere vivir su vida degenerada, quieren seguir sumergidos en el fango. Pero la religión te enseña que tienes que ser como Jehová, ¿ya? Que tienes que ser como Jehová, un arrastrado, un beta, ¿ya? Un beta, el cual tiene la particularidad en la que observas y miras lo dañado y descompuesto que estás. ¿Ya? Mira esta situación donde lo uno y lo otro se nota, y puedes notar perfectamente la particularidad de una realidad intrínseca. ¿Ya? Y al hablar con una mujer de ahí, queda espantado de todo el historial emocional y confirmó que andan con puros malotes. ¿Ya? Exactamente. Estos directos un tren directo a la Biblia es un libro bastante particular, con muchos relatos claramente demoníacos. Exactamente. Yo veo la Biblia y para mí es un libro hasta casi aterrador ya. Hasta casi aterrador, con una simbiosis donde notas esta particularidad, ¿ya? Esta particularidad donde tú puedes notar, mirar y entender la brutalidad de que quieren los manipuladores del sistema que el hombre sea como Yahvé, buscando, así como obligó a Oseas a que se casara con una prostituta y que tuviera hijos con ella. ¿Tú crees que el profeta Oseas era feliz casándose con una mujer que se había estado con un montón de hombres?
Simplemente Oseas hizo la orden de Yahvé porque si no Yahvé lo aniquilaba por miedo a Yahvé. Y mucha gente no quiere aceptar una realidad intrínseca. Y es básicamente una realidad en la cual puedes notar que Dios trató de restaurar a una prostituta y no lo logró. No pudo. Jamás lo pudo. No tuvo la capacidad. Jamás entendió los valores de Yahvé. Yahvé los castigaba, los maltrataba, los destruía, los volvía tristes, les mandaba ejércitos, los pulverizaba y solamente dejaba un poquito de remanente. Luego otra vez volvían a Yahvé mientras por todo lo que habían sufrido. Y luego cuando se volvían fuertes otra vez, volvían a mirar al malote, al drogata, al criminal, al tatuado cocainómano. Ya, los cuales eran Baal, Baal-Zebub, Astarot, Ishtar, Astarte, Lilith, puro ídolo maligno, puro ídolo malote. La naturaleza intrínseca de la adoración de los pueblos está ligada a su comportamiento. Y ahí es donde tú puedes darte cuenta de una realidad en la cual puedes mirar cómo preferían antes que la pureza y la santidad y la justicia y la blancura que Yahvé quería para su pueblo, lo querían también querían de que dicho pueblo estuviera sumergido en la putrefacción. Ya, querían seguir en la depravación, en el mal y en la porquería. Querían seguir viviendo la vida vacía, destructiva. Por eso te digo que si el mismo Yahvé era el caballero blanco y no lo quiso su esposa, ¿qué te hace creer a ti que tu mujer te va a querer a ti? Porque él es el vivo ejemplo de un hombre con valores que jamás ha sido amado por nadie. Ya, a Dios solamente lo buscan cuando las cosas están mal. Así le pasa a los sin y a los betas. Solo lo buscan cuando las cosas están mal. Pero otra vez cuando las cosas están bien se olvidan de él y van de vuelta a arrastrarse con el ídolo de barro, con el drogata. Ya hablando a nivel espiritual. Aquí estamos hablando cosas espirituales, no cosas físicas, que se extienden lógicamente al comportamiento psicosocial humano. Ya. Y te puedes dar cuenta de esta realidad. Y la gente no le gusta la verdad. No le gusta la verdad. Y es una situación, en cierta manera sí, Alejandro Espejo. Es un Pedro Beta Cuckolder que siempre extendió sus brazos a un pueblo que nunca lo amó y que prefirió los Baales, los reptiloides, al diablo, prefirió a Baal, a todos los ídolos degenerados que le pedían hasta sacrificios de sus primogénitos, pero nunca quisieron a Yahvé. Yahvé es el símbolo del desprecio por lo bueno. La humanidad entera es como una mujer que odia a su marido y quiere a los malos, quiere al diablo, extraña al amante demoníaco que le hizo ver y disfrutar de todas las posiciones en el huerto del Edén. Ya. Y es una consecución de hechos reales. Que la siguiera apoyando con dinero, exactamente. La Biblia te da grandes lecciones, exactamente, Marqués Fari. Saludo para Deca, que no lo había visto. No molan los pijos las tipas, el exceso de tatuaje, exactamente. Y es una cuestión que si tú vas a ver la Biblia desde una óptica religiosa, creo que estás mirando mal.
Pues y te repito, la humanidad es como la esposa de Yahvé, que solamente lo busca cuando lo necesita. Mientras que las cosas están bien, están con el malote, con la pornografía, con la droga, con el crimen, con el narcotráfico, con el adulterio, con la fornicación, con la mentira, con todos los pecados habidos y por haber. Y solamente cuando empieza el temblor de tierra, el terremoto, es que empiezan a clamar al marido: sálvame, papi, sálvame. Y el marido le dice: ay, ¿dónde están tus amantes? No, pero es que ellos son amantes apenas míos. Tú eres mi esposo, Yahvé. Sálvame tú, que tú eres el único que me puede salvar. Pero tú no te estabas revolcando con el ídolo de la fornicación, del adulterio y de todas las aberraciones sexuales, drogas, crimen y todo. Dile que te salve. No, es que ellos no pueden salvarme, solamente te puedes salvar tú. Y Dios es la representación de la realidad de lo que es ser bueno con alguien que es malo. La humanidad es mala y no merece la misericordia ni el amor de Dios ni la salvación del mismo. Solo merece la aniquilación. La sociedad quiere some things, como Pedro el Escamoso. Exactamente, Pedro el Escamoso me da asco. Cuando yo me vi Pedro el Escamoso en el año 2001, 2002 que inició, me parecía algo chévere. Pero ahora que ya tengo 41 años y me he dado cuenta de cómo son las cosas de la vida, Pedro el Escamoso es un sim musculoso de porquería que se volvió millonario a través del impulso de igualar y superar a la mujer que amaba. Y resulta y pasa que la doctora Paula nunca amó a Pedro el Escamoso. Lo miró como un vil beta, un arrastrado. Imagínate, Pedro el Escamoso tenía un ejército de mujeres que querían estar con él, pero él era un arrastrado por una doctora Paula de un atractivo muy normal. Que inclusive la Mayerly, con valores, ética, según la novela, una mujer bien plantada, lo enamoraba, estaba dispuesta a dar su vida por él, pero Pedro el Escamoso no le gustaba a la Mayerly, porque Mayerly no era tóxica, era madura. Y ahí es donde te puedes dar cuenta que también hay hombres que son unas porquerías, que merecen el infierno también. ¿Por qué? Porque le vienen buenas mujeres y no quieren a esa buena mujer, ni siquiera que esté bonita. Quieren a la degenerada, quieren al engendro del infierno. Y por eso ves tú el caso de hombres que tienen hogares bien instituidos, irse como Yahvé a rescatar prostitutas de cabaret. ¿Ya? Es una pena que Dios no le diera al hombre una mujer como en el anime. No hago esto por ustedes, declara el Señor. Sépanlo bien, averígüense y abochónense de su conducta, Cáceres, exactamente. Ahorita las mujeres le piden dinero hasta los alfas. Los alfas están quedando de ellas. No más chequeen en YouTube. ¿Ya? Solamente la esposa de Dios, Israel, lo buscaba solo cuando las cosas estaban mal. No están contigo porque te aman, sino por lo que le produce, lo que generas, ya sea placer sexual, dinero, estabilidad. Si el pueblo de Israel, la humanidad, no ama a su esposo llamado Yahvé, ¿qué te hace creer que ella te amará a ti? ¿Te duele la verdad? ¿Te quema las entrañas? Dios no pudo rescatar su matrimonio. Y como él no se divorcia, le ha tocado vivir con una mujer despreciable que nunca le fue fiel. Que siempre adoraron al malote, a Satanás, en oculto, mientras aparentaban ser la esposa de Yahvé. ¿Ya? Cuando los papás quemas todos. Cuando las papas quemas, todos te aman. ¿Cómo así? No entiendo. Ya ni los alfas se escapan. Y están molestos con ellas. ¿Ya? Black Dixie, Antibetas y Verán.
Y es una situación que estamos viendo y la gente no quiere reaccionar. Y ya para culminar, porque tengo que salir, voy a salir a una fiesta, y por eso no puedo seguir acá. Esta figura llamada Jesucristo, básicamente, digamos, veo un momentito aquí. Esta figura llamada Jesucristo. Saludos para Gerardo Mangioni 3.0. Mire, le voy a decir una cosa. Jesucristo es la figura arquetípica del hombre sacrificado que se tiene que sacrificar por una humanidad desagradecida. Y eso es lo que quiere el sistema, que los hombres se sigan sacrificando por algo que no sirve. Ya. No sirve para nada. Una humanidad que tuvo que haber sido aniquilada hace muchos siglos, que no merece ni piedad ni misericordia. Pero ya eso es asunto de él. Si quiere salvar o rehabilitar a una ramera llamada humanidad. Él se sacrifica para tener una esposa. El mismo cuento de Yahvé, pero con un tono más ligero, más light. ¿Ya? El caballero blanco que viene a sacrificarse por la damisela adúltera en apuros, que está ahí recibiendo embestida de los malotes. Ay, pobrecita, cómo sufre, tengo que rescatarla. No importa si soy un rescatasobra. Y lo que es Yahvé y Jesucristo son la metodología de los sim y los betas. Estamos programados por la religión judeocristiana a ser unos sim y unos betas, a aceptar como el Dios del Antiguo Testamento y Jesucristo a una esposa manoseada por el planeta Tierra. Ya. Exactamente. Como dice Huracán Tobías, mejor contratar a la trabajadora por un rato y convencer. Exactamente. Es más fácil contratar a una Tales por un rato y convencer a una Pascuales a que se salga de ese mundo para toda la vida. ¿Ya? La mujer afiliada hicieron un pacto satánico. Hace rato. La envidia les corroe porque Cristo es grande. Jesús, la religión fue un chivo expiatorio, el tonto útil de la historia. Gerardo Mangioni, quiero felicitarlo por el directo que tuvo con Juanito, se portó a la altura. ¿Ya? ¿Quién es Juanito? No me acuerdo. Ah, ya, Gerardo Mangioni, perfecto. Michael Scott. Gerardo, ¿cuál es Juanito? Juanito 6. ¿Tú tuviste algún sí, directo con Juan Hoyo? Sí, exacto, y ahora sí me acuerdo. Michael Scott se ríen. En gran medida, ellos facilitaron que se quitara la vida. ¿Ya? Y es una situación donde te enseñan a través de la Biblia, del Nuevo y el Antiguo Testamento, que se hace el hombre sacrificado para salvar a las damiselas en apuro. Te ha hablado Jacobo Arena, este es tu canal Verdad Desencriptada. Comparte, suscríbete. Ya debes saber que Dios no pudo rehabilitar a una cabaretera de Egipto, que cuando se casó con ella, dicha cabaretera siempre amó a los ídolos que le pedían sacrificios de sangre, sacrificios de primogénito. Hacían todas las aberraciones sexuales que tú puedas imaginarte, con sacrificio de sangre incluido, igual que los pueblos paganos de aquel entonces, porque en ese entonces la humanidad, aunque yo no sé de dónde saca la gente que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora, cuando en el mundo real los tiempos de antes eran peores y más depravados que los de ahora.
¿Ya? ¿Quién te ha hecho pensar? Los pueblos de antes eran orgiásticos. Hacían ciclos para adorar a diversos dioses y hacían meros gambán. Lo que tú ves en el no, por eso lo hacían a nivel ritualístico para adorar un ídolo pagano. Llega el concepto de Yahvé y odian el concepto de Yahvé, porque el concepto de Yahvé te llama a justicia, a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y a seguirle para que te salves de esta contaminada putrefacción, estilo de vivencia humana. Por eso, el ser más vilipendiado, más señalado, más odiado, más detestado es el Dios del Nuevo y Antiguo Testamento. Nadie ama a Dios, incluyendo los que van a la iglesia evangélica. Dicen obedecer la palabra de Dios solo por miedo al infierno. Si no hubiera infierno, te aseguro que ninguno de esos religiosos obedecieran a Dios. ¿Ya? Exactamente. Sin el cristianismo, exactamente. Si no hubiera venido la religión judeocristiana, te aseguro que donde todos fuéramos paganos, la mujer solamente fuera un botín de guerra. Agradécele al cristianismo de que le metieran en la mente al hombre en rescatar sobra de otros hombres, porque gracias al cristianismo es que tenemos esta humanidad hecha un montón de betas. Ya. El Antiguo Testamento dio varias moralejas. Y lo que pasa y lo peor que las zurdoides odian a Cristo sin saber que gracias a Cristo fue que se dejó de lapidar mujeres adúlteras. Porque en los tiempos antes de Cristo lapidaban mujeres que le ponían los cuernos al marido. Entonces las demás dejaban de adulterar no porque realmente amaran a sus maridos, sino básicamente por el miedo de morir apedreadas por una horda de personas que vivían una vida reprimida. Te ha hablado Jacob Arena, este es tu canal, Verdad Desencriptada, comparte, suscríbete. Hasta Dios tuvo un mal matrimonio. Repito, hasta Dios tuvo un mal matrimonio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo conozco, vamos a leer algunos aquí y finalizo. Yo conozco gente que admite que si no fueran cristianos seguirían lo mismo y solo están ahí porque no quieren ir al lago de fuego. Exactamente, la mayoría de los evangélicos solo le tienen miedo a Dios. Ellos no aman a Dios, solo le tienen miedo al castigo. ¿Sí me entiendes? Así como en el Islam. Muchos en el Islam se rigen a lineamientos conservadores del Islam por miedo a las represalias que puedan tomar en contra de ellos, ya sea lapidaciones, latigazos o que los terminen colgando del cuello. Solo es por miedo al castigo. Ellos no hacen nada. Exactamente. Gracias al cristianismo dejaron de bañar a Hispanoamérica de sangre. Exactamente. My Fight to Life. Ellos básicamente, los zurdos creen que las demás religiones paganas, las religiones paganas, las mujeres solamente serían como cosas. Todo el que nacía en el paganismo siendo mujeres, en un número importante, si eran vírgenes, las sacrificaban a dioses paganos. Desde cortadera de cuello, todo para regar sangre, para adorar diversos dioses. Ya. Así que, caballeros, culmino con esto. Como dice Diomedes Díaz, el cantante más sinvergüenza del vallenato, se las dejo ahí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.